Bienvenidos al programa Claudia Rich con Doble Poder, el mejor podcast para migrar con éxito. Educación, entrevista, información e historias reales de vidas construidas entre dos países. Con la orientación de expertos para tomar decisiones estratégicas, claves e inteligentes para migrar, para ser binacional o convertirte en un empresario internacional, sin perder la estabilidad ni la esperanza. Prepárate para tener el poder. Comenzamos. Todo es posible si tienes el poder. El poder para decidir, para migrar, para emprender. El poder para levantarte después de cada una de las caídas. Hoy quiero que nos sentemos tú y yo para que escuchemos una historia que no solo nos va a inspirar, sino también es una persona que sirve para mí y para muchos de guía. La historia de un hombre que salió de un pequeño municipio de Colombia, con valores profundos, con disciplina, con visión, y que construyó aquí en los Estados Unidos un legado empresarial que está ayudando a miles de emprendedores latinos. Hoy conversamos con Matías Ríos, quien es uno de los referentes más sólidos dentro de la comunidad empresarial latina aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Matías, por estar aquí con nosotros. Gracias, Claudia, por invitarme, por tenerme en cuenta. Es todo un honor poder estar aquí. Es para nosotros un honor que estés en este lugar, compartiendo con nosotros tu experiencia, tu visión y, por supuesto, esa calidez humana que te ha caracterizado dentro de nuestra comunidad migrante en los Estados Unidos. Yo quiero invitarte a que te quedes con nosotros si tú estás pensando en migrar, si ya migraste, si estás pensando en emprender tu empresa en los Estados Unidos, o bien llevar tu empresa a otro país o de otro país, traerlo a los Estados Unidos. Este es el programa para ti. Quiero decirte que la visión de Matías Ríos, su compromiso con el crecimiento de los empresarios latinos es un trabajo, es un camino que ha mantenido vigente durante varios años. Es un hombre que no solo enseña estrategias, como lo acabas de decir, lo vives. Sí, también la modela cada día y comparte desde su experiencia a cada uno de sus migrantes, amigos, empresarios, su visión y su experiencia. Quiero compartirte hoy no solamente esa parte de él, sino también la parte del ser humano. Yo soy Claudia Rich con Doble Poder y este es un episodio que no te puedes perder. Tenemos el día de hoy a Matías Ríos. Muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo y de tu experiencia. ¿Verdad? Para nosotros es verdaderamente un espacio que queremos lograr al máximo contigo. Sabemos que, como decías ahorita, tienes una agenda muy llena, sin embargo, quieres compartir un poco de nuestro tiempo con tu experiencia para nuestra comunidad. Total. No, y tenemos que compartir porque la comunidad latina es muy fuerte en Estados Unidos. Tenemos un reto muy grande, mejorar lo que hacemos, ayudar a seguir mejorando este país, por supuesto. Seguir contribuyendo desde todo lo que hacemos. Y entre latinos tenemos que escucharnos nuestras historias, porque con esas historias nos inspiramos, aprendemos de lo que salió bien, aprendemos de lo que salió mal. Es muy importante podernos escuchar entre todas las nacionalidades, porque yo digo de manera jocosa que llegamos aquí como colombianos, otros llegan como argentinos, otros llegan como españoles y un día abren los ojos y dicen, no, ¿verdad? Aquí todos somos mexicanos. ¿Y por qué todos somos mexicanos? Pues porque la nacionalidad promedio, la masa crítica es totalmente mexicana. La influencia mexicana en la comunidad latina es increíble, es el referente. Es correcto. Y luego de pronto avanzamos y nos damos cuenta de que no, en la verdad nosotros somos latinos, más allá de que vengamos de países diversos, de habla hispana, y que somos latinos con una tarea, la tarea de seguir apoyando a Estados Unidos, no permitir que Estados Unidos ceda en las cosas en las que es fuerte, es ayudarle a que siga siendo fuerte. Si decidimos de alguna manera en algún momento migrar de nuestros países hacia este país, no vinimos a latinizar a Estados Unidos, no señor. No. Vinimos a respetar lo que Estados Unidos es, lo fuerte que es en lo que es fuerte, pero también a traer y ponerle también nuestra contribución desde lo que sabemos hacer,
crear negocios, emprender, contribuir con lo que hacemos, con nuestras carreras, con lo que estudiamos, ayudar a fortalecer este país para el bien nuestro, para el bien del país, para el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos. Me encanta eso. Bueno, todo lo que acabas de decir, coincido totalmente contigo. No venimos a latinizar, ¿verdad? Este país, porque regularmente eso es lo que nosotros pensamos cuando recién llegamos a cualquier lugar, a cualquier cultura, a cualquier país. Y es una lucha constante de, bueno, ahora sí que amoldarte al lugar a donde llegas sin perderte a ti mismo. Matías, cuando tú piensas ahora en Matías que has construido de ti mismo en los Estados Unidos, ¿qué es lo que aún conservas de ese chico, de ese niño, de ese lugar en donde tú creciste y naciste? Yo diría que lo primero es que yo soy un convencido de que uno mismo no se construye así solo sin la ayuda del entorno. Yo creo que para que el Matías Ríos de hoy exista, era indispensable que existiera una comunidad como la de Houston y Texas y en Estados Unidos, fuerte en lo que hay. Mi modelo de negocio, mis productos y servicios son viables en un país como Estados Unidos. Tal vez no serían viables en un país como mi país de origen. Así que lo primero que yo planteo es que por mucho que te vaya muy bien en los negocios, por mucho que te construyas como un profesional muy fuerte, tienes que reconocer que eso fue viable gracias al origen y gracias al hoy del lugar donde te levantaste en ese modelo de negocio o en ese tipo de carrera particular o en esa práctica o en esa industria. Así que yo soy una persona increíblemente agradecida con el entorno americano porque pienso, gracias a Estados Unidos, soy lo que soy. Ok, vine con unos fortalezas de mi país, sí. Tenía una carrera profesional, tenía unas ganas de dar, una pasión, quería comerme el mundo, el motivo por el que yo estoy en Estados Unidos es porque a mí me iba muy bien en Colombia, pero yo quise darle a mis hijos siempre pensamiento crítico y 2 pasaportes. Entonces el pensamiento crítico yo se lo daba en la casa y eso lo logré, pero darle 2 pasaportes implicaba salir de Colombia. Es correcto. Porque quería que ellos fueran ciudadanos del mundo, que fueran mucho más internacionales, que tuvieran 2 culturas y mínimo 2 idiomas perfectos. Entonces, para mí, en el futuro que le quería dar a mis hijos, salir de Colombia era lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué conservo de esa época de llegar de Colombia? Positivismo, fe, creo en el futuro, creo que hay un futuro mejor, creo que siempre puede haber un futuro mejor. Creo que por mucho que hay variables exógenas que se nos escapan a nuestro alcance, como que los políticos sean buenos todos, o que no haya corrupción, o que no haya narcotráfico, o por mucho que hayan variables exógenas que puede uno decir, es que la situación está muy mal y entonces hay ebullición social. Siempre hay variables, siempre hay cosas que están pasando y yo puedo controlar lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, pues tengo que adaptarme a eso. Exacto. No tengo otra opción. Así que conservo de mi Colombia natal el amor por mi país, Colombia. Patriotismo. Patriotismo, quiero a mi país, con todos los problemas que tiene, quiero y amo a mi país, hablo bien de mi país. Segundo, conservo el agradecimiento porque las bases de lo que hoy soy las obtuve allá en Colombia. Tercero, conservo el optimismo y el positivismo porque habrá un futuro mejor y que las cosas salen bien. Y conservo esa actitud de cuando me caigo, me levanto con mejores aprendizajes. Como todo colombiano. Resiliencia. Allá le llamamos berraquera. Berraquera es un berraco. Ah, ok. Yo he visto ciertas películas y programas de televisión y berraco. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué lo dicen con tanta... La palabra ni más ni menos y es un sinónimo de resiliencia. De resiliencia, perfecto. ¿Cuáles son algunos de los valores? No puedo hablar solamente de uno porque se percibe, se puede ver que vienes de una familia con muchos valores y principios. Pero algo que a ti te ha mantenido hasta el día de hoy, bueno, incluso que se los has podido transferir a tus hijos, que te hayan dado tus padres. Mira, hay un valor muy relevante, un principio rector con el que mi padre y mi madre nos levantó, y es contribuir a los demás, ser útil a la comunidad, ayudar a los demás cada que tienes chance, apoyar a tu entorno, darle un plato de comida al que en un momento determinado no lo tiene, dar un buen consejo, estar
dispuesto a ayudar a los demás. A cooperar, a participar, a ser empáticos. Así con ese principio rector nos levantó mi papá. ¿Tus hijos? Mis hijos lo tienen, por supuesto, lo han visto todo el tiempo, yo lo ejerzo todo el tiempo. ¿Sabes? En mi visión de mi vida, el primer principio que tengo es ser útil a la comunidad. Okay. El segundo es ser un buen ejemplo para mis hijos. Es una cosa súper importante para mí. Básico. Y el tercer principio de mi visión es conocer el mundo. A través viajes. De las experiencias. Viajes y experiencias. De las personas. Disfrutar un café en la Torre Eiffel, disfrutar un helado en Italia, disfrutar las cosas típicas de cada país. Me fascina. A tus hijos, háblame de los valores que tú, ya me hablaste ahorita de tus propósitos, de tus objetivos, pero de hombre a hombre. ¿Tienes 2 hijos varones? 2 hombres. De 24 y de 19. De hombre a hombre. Háblame de los valores que tú les has transferido a ellos. El primero, un respeto y ser muy propensos a educarse, aprender todo el tiempo. El segundo, el manejo del dinero. La importancia de entender que conseguir dinero es fácil, pero conservarlo es difícil. Así que es más difícil conservarlo que conseguirlo. Así que le he impreso a ellos, o mi esposa obviamente, el valor de cuidar el dinero. No solamente ahorrar, porque nadie se ha hecho rico ahorrando. Es ahorrar como base para hacer algo con lo que ahorras. No es ahorre, porque te puedes pasar toda la vida ahorrando y te enseñas a unos hábitos que tampoco son sanos. Guarde. No, es qué hago con el dinero que ahorro. O sea que el tema del respeto por el dinero y el otro valor muy importante es no manejar estereotipos. Ellos no manejan estereotipos de necesariamente la marca tal, quiero la marca suntuosa. Ellos no tienen ese problema. Es algo así como ser libres de los que son los prejuicios o las modas. Prejuicios y modas, ellos no tienen nada de eso. En la cultura de las personas migrantes, ya sea como estudiantes, como familia, como individuo, como empresas, la cuestión del dinero es un factor súper importante. La cultura aquí en los Estados Unidos es precisamente lo que es la organización y la administración de los recursos, como es el dinero, el conocimiento, las oportunidades, las relaciones. Y el caso de que muchos que venimos nosotros de otros países y entramos a los Estados Unidos anteriormente con una visa de turista, nos predispone a que venimos a gastar, ¿verdad? Nos predisponemos a que venimos a comprar lo económico o bien a ver la manera de que nos regalen cosas. Esa es una mentalidad que a la hora de emigrar con cualquier otro tipo de visa o cualquiera otra de las circunstancias nos obliga a tener que romper con eso, Matías. Sí, y es que si te pones a pensar, si hacemos una evaluación imparcial al sistema educativo americano, al mexicano, al suramericano, hay una cosa que falta en primaria, en secundaria, en las universidades, y es que no se enseña los hábitos sanos para manejar las finanzas personales. Es un tema que es un pendiente que tiene el sistema educativo. Ahora Texas dio un paso muy grande reciente, hace escasos 2 meses, y volvieron obligatoria la materia de finanzas personales en high school. Oh, me encanta. Una iniciativa que no había visto yo en ninguna parte del mundo, ni en mi país de origen, ni en los países de Sudamérica, ni lo había visto en el mismo Estados Unidos. Texas hizo como punta de lanza esa legislación nueva y ahora es obligatorio ver esa materia en high school. Y cuando le conté eso a mis hijos dijeron encantados, qué maravilla, papá, porque esa materia la podían ofrecer antes como opcional, pero a uno no le daba el tiempo, el ver las obligatorias, no daba tiempo para ver esa materia como opcional. Es una materia súper importante, pero la reconocen. Entonces, creo que ahí los sistemas educativos de todos los países tienen un pendiente muy grande de poder incorporar, tal vez ceder un poquito en algunas de las otras materias, un poquito, y crearle un espacio a enseñarle finanzas personales, hábitos sanos en el manejo del dinero a los niños desde la escuela, desde la básica primaria y desde el high school.
Totalmente de acuerdo contigo. Me impresiona y me gusta la noticia que me acabas de dar, porque, bueno, y eso a pesar de que en Estados Unidos tienen una cultura abierta respecto a la educación financiera. Pero en nuestros países latinos, desafortunadamente, no existe esa educación. Y vaya, no es que no existe el sistema económico adecuado para hacer producir, crecer, invertir el dinero, porque sí los tenemos, pero desafortunadamente es una cuestión de gobierno, es una cuestión y se convierte en una cuestión de cultura, que incluso cuando venimos a los Estados Unidos, tenemos que rediseñar, porque allá pensamos en nuestros países que el único lugar donde nosotros podemos poner nuestro dinero son los bancos, cuando en realidad hay otras figuras que precisamente no es para guardarlos, sino para hacerlos producir, como lo estabas diciendo ahorita. Entonces, el hecho de venir a los Estados Unidos hay que desaprender, y uno de los puntos es precisamente la cuestión de la educación financiera, ¿verdad, Matías? Totalmente. Es un tema fundamental y un buen libro que les puedo recomendar a todos es El hombre más rico de Babilonia. Es un libro maravilloso que encierra los secretos que nuestros padres y los abuelos nos han querido transmitir de manera básica y sencilla y elemental. Es un libro increíble para aprender finanzas personales. Y yo lo mezclaría con un libro que se llama El millonario de la puerta de al lado. Es un libro genial, sí, es un libro que te habla de que tú, si quieres perseguir ser millonario, está bien. Vamos a definir millonario como aquella persona que tiene más de $1 millón en su balance. Si esta persona, ¿para quién se hace millonario? Y si le preguntamos a cierto sector de la población, puede que te haces millonario para estarle contando a la comunidad que andas en el mejor carro, que tienes la mejor casa, que eres estrato 5 pero vives en el estrato 6. Mientras que este libro te plantea que tú eres millonario es para ti mismo. Persigues el objetivo de hacerte millonario, pero para tu tranquilidad financiera. Y que es muy buena idea que si tú eres estrato 5, vivas en estrato 4. Correcto. Y que si eres estrato 4, vivas en estrato 3. No vivir un estrato por encima de tus capacidades, sino precisamente aprender a moldear tu mente y tus hábitos personales respecto a las finanzas, a vivir un eslabón por debajo de donde podrías vivir. Pero estás hablando de una idea contraria, y es muy oportuno lo que estás diciendo, pero digo contraria a la idea con la que nosotros migramos, porque regularmente migramos con la idea de que, bueno, voy a ir porque quiero traer un carro del año, voy a ir porque quiero tener unos tenis, voy a ir porque quiero enviar dinero. Entonces, se migra con esa idea, y cuando vienes al sistema de los Estados Unidos, vienes a emprender, ¿sí? Vienes a iniciar, vienes a innovar, vienes a inventar y vienes también a renacer en todos los aspectos. Y es que hay reflexiones que tienes que hacer. Por ejemplo, respecto a un carro, una pregunta que uno debería hacerse a sí mismo es, ¿necesito un carro del año? Otra pregunta es, ¿para qué es un carro? Es para moverte del punto A al punto B. O sea que no estamos hablando de que tiene que ser de lujo. Ok, tercer cuestionamiento sobre un carro. ¿Es mi carro un vehículo para yo mostrarle a la sociedad que tengo una posición económica alta? ¿O es un carro que debería tener, que sea cómodo para mover mi familia, que sea seguro y que me permite moverme? Estas preguntas son muy respetables. El que quiera responderse a sí mismo, no, yo quiero que mi carro sea el mecanismo para impresionar a la comunidad o a los demás y hacerles saber quién soy yo desde el punto de vista económico, es totalmente respetable si alguien decide que ese es el mecanismo para impresionar. Pero es una buena pregunta que uno se puede formular en qué es lo que de verdad necesito. Otra pregunta. Tengo una casa con 4 habitaciones y soy una familia de 4, 2 hijos y un esposo y esposa. Técnicamente me sobra un cuarto en la casa. Necesito una casa más grande. Quiero pagar impuestos muchos más altos en una casa más grande e intereses mucho más altos por irme a vivir a una casa mucho más grande con un espacio que puede estar subutilizado. Si la respuesta que te estás dando es, no, es que yo voy a comprar esa casa porque yo tengo el recurso para comprarla de contado y puedo vivir allí porque tengo el recurso, hazlo. Es perfecto. Quieres vivir en un lugar muy amplio, con piscina, zonas verdes, tienes con qué pagarlo. Maravilloso. Es válido y es respetable. Así es. Pero
tienes tú un ingreso de $100,000, se te van hoy 25, $30,000 con el pago de la cuota de la casa. Me voy a ir a una casa mucho más grande cuando el salario es el mismo y ahora voy a tener que usar el 40-45% de mi ingreso anual para esa casa, servicio de taxes, servicio de intereses. Entonces, no hay una respuesta mala o buena, no hay una respuesta incorrecta. En determinados contextos, irte a vivir a la casa más grande y a la mansión es totalmente viable porque no estás pagando un servicio a la deuda con eso, ni lo estás haciendo porque quieras impresionar a nadie, lo estás haciendo porque quieres vivir ahí, así sean dos, y es algo que puedes pagar. El delito, el pecado, lo inapropiado, lo no estratégico, es cuando decido irme a esa casa y mis ingresos son demasiado cortos para poder sostener ese tren de vida. Usaste la palabra estratégico. Y esa es la llave precisamente para dar el paso cierto. Matías, en la misma línea de la palabra estratégico, que te define muchísimo, ¿qué es lo que detona de ser un chico de Guacari, en Colombia, la visión que ahora proyectas y que nos permites a nosotros disfrutar y explotar también? Bueno, mira, yo creo que de alguna manera el ADN que te heredan tus padres influye. Las habilidades y destrezas con las que ya vienes al mundo ayudan muchísimo. Las experiencias, mi familia era muy humilde, mi papá y mi mamá eran campesinos en Colombia, se movieron hacia un pueblo muy pequeño, salieron del campo hacia un pueblo muy pequeño que queda a 30 minutos de Cali, Colombia, se llama Guacarí. Allí nací yo, es un pueblo que hoy tiene 30,000 habitantes, 35,000 habitantes. Es pequeño. Muy pequeño, todo el mundo no. Y cuando yo vivía allá, que vivía allí hasta los 20 años, pues éramos 15,000, ponle, o sea que todos nos conocíamos. Yo creo que se juntan muchas cosas, se junta ese ADN que tienes con esos principios y valores que te dan en casa. Mi papá estudió hasta segundo de primaria, pero en ciertos grupos donde él se movía, él era el líder y él era speaker y él daba las charlas y él dirigía. Y tú veías eso. Yo veía eso. Okay. Mi mamá también ocupaba una posición de liderazgo en el municipio, era enfermera, era repostera, era modista, trabajaba desde casa, nunca trabajó para una compañía, trabajó desde casa, ganó dinero todo el tiempo y estuvo totalmente activa hasta un día antes de fallecer. O sea, es una persona que estuvo totalmente activa. Mi mamá fue un gran ejemplo. Servicio al cliente al 100%. Al 100%. O sea, yo me levanté en un contexto en el que mis padres me mostraron sí se puede y sí se puede construir un futuro mejor y es totalmente viable progresar de manera sostenida y de manera constante si te educas. Y mi madre me decía, los cobardes no triunfan. Punto. Entonces nos levantaron con unas premisas de ser conservadores, de invertir en educación, de leer. Yo comía libros en mi época de los 15 a los 35, 40 años, consumía muchos libros, estudié mucha filosofía, me encantaba las matemáticas, me encantaba la psicología, esas materias cuando las vimos en la universidad y en el colegio. O sea, sinceramente fue un proceso de formación permanente de ir descubriendo qué quería. Okay. Y a muy temprana edad, como a los 17 años, yo le dije a mi mamá, yo en algún momento me voy a ir del país. No sé cuándo. ¿Por qué? Pues porque quería conocer afuera. Okay. Era más un tema de querer conocer. Okay. Cuando ya voy madurando y llega el tema de ir pensando en hijos, ir pensando en esposa, seguía pensando en algún momento me voy a ir. Entonces, todo lo que hice en mi vida desde muy joven, tal vez sin planearlo, solo como trazando un objetivo y luchando por él, todo apuntaba hacia en algún momento migrar, llegar a un país como Estados Unidos. Okay. Siempre pensé en Australia, pensé en Canadá y pensé en Estados Unidos. Eran mis tres destinos ideales. Okay. Pero bueno, todo se dio cuando ya me había casado, cuando ya tenía mis 2 hijos, que ellos nacieron en Cali, mi esposa nació en Cali también. Muy bien. Todo se dio cuando yo tenía 40 años. Hace 16. 40 años. Yo migré cuando yo tenía 40 años, hoy tengo 56 años. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Y digo esto, mi querido público, porque Matías es un referente en lo que hace. En los Estados Unidos tiene una presencia importante que
Vaya, yo pensé que habías migrado a los 20 años. Escuchar 40, wow, me sorprende. O sea, sí se puede. Total, total, sí se puede. Y hay una cosa que me encanta de la cultura americana. Ajá. Y es que si nos ponemos a pensar, en México, Sudamérica, Colombia tienen una clase media muy fuerte, la clase media es muy grande, hay una tasa de pobres muy alta, hay una clase alta muy chiquita, pero hay una clase media muy fuerte. Pero resulta que también tenemos que hay mucha competencia, la tasa de desempleo es alta, la gente tiene 2 títulos, somos muy aguerridos, la clase media, y voy a decir todo Sudamérica, Centroamérica, somos muy aguerridos, somos muy competitivos. Así es. Y eso más la tasa de desempleo tan alta hace que un profesional en nuestros países a los 40, 45 años, 50 años es un bisabuelo laboralmente. Sí. Porque las nuevas generaciones vienen, te pisan los callos, los contratan por la mitad de lo que te pagarían a ti. Correcto. Y empieza a haber esta obsolescencia laboral a edades muy tempranas. Desafortunadamente. Me fascina de Estados Unidos que eso no es así. Tú aquí tienes 50, 60, 65, 70 años y tú eres un profesional súper respetado, totalmente hábil. O sea que tu vida laboral en Estados Unidos se alarga se sube 2, 3, 4 décadas hacia adelante porque te respetan tus canas. En mi caso me respetan que no tengo pelo. Te respetan tus canas, te respetan tu sabiduría, te respetan tu experiencia. Eres una persona valiosa desde el punto de vista de lo que puedes dar a la comunidad. Y eso me parece que es magia en Estados Unidos. Creo que lo que se valora aquí es la habilidad, el conocimiento, la experiencia por encima de la edad, ¿verdad? A veces, bueno, tenemos la buenaventura de tener tintes para cabello, pero a la hora de cómo haces negocios, ¿verdad? De cómo conduces una empresa, de cómo llevas a cabo un proyecto, de cómo te vendes, ¿verdad? Y cómo vendes lo que haces, eso es tu mejor carta de presentación. Y más si tienes, ahora como decías tú, ¿no? Canas. Tenemos esa grande ventaja aquí en los Estados Unidos. ¿Qué vistes, Matías, en Estados Unidos para a los 40 años venir con hijos y con tu esposa? Bueno, lo primero es que siempre había tenido el objetivo de emigrar. Se dio una coyuntura y vine a estudiar 3 meses, un verano, inglés en Houston. Ya había viajado yo a Oregon, a Portland, Oregon específicamente, había viajado a Nueva York, había pasado por Miami. Cuando vine a Texas me encantó Houston. Yo sé que Houston no es exactamente una ciudad turística, pero me encantó su fortaleza económica, me encantó su infraestructura, me empezó a gustar el hecho de que se veía muy fuerte. Yo digo jocosamente que aquí se pueden vender agujas o submarinos y encuentras clientes para las 2 cosas. Literal. Entonces me encantó la fortaleza económica, me encantó la limpieza, la seguridad, la percepción de seguridad. Y me empezaron a salir personas que querían tomar servicios de consultoría conmigo. Entonces vi que como que había sentido, como que se valoraba el tema de poder dar consultoría en las áreas que soy fuerte. Entonces como que empecé a encontrar un lugar apropiado para estar. En Colombia yo estaba bien, yo era profesor de 2 universidades privadas allá, la Universidad de ICESI y la Universidad Javeriana, enseñaba business plans, planes de negocios, enseñaba emprendimiento, comercio electrónico, enseñaba. Y estaba bien, tenía un buen futuro, ganábamos bien, mi esposa ganaba bien, pero yo sentía que había algo más allá, que yo quería como probar algo más, por lo menos darle el chance, dar la oportunidad. Y dije, bueno, pero en el peor de los escenarios, hago un viaje exploratorio, me estoy 3, 4 años. Si no me gusta, pues me devuelvo. Las universidades vuelven y me reciben. Y tenía un par de negocios, con uno de consultoría y tenía uno de acabados de construcción con mis hermanos. Entonces, no era un tema de elegir entre A o B. No era elegir entre Colombia y Estados Unidos, era qué tal si me quedo con A y con B. Me encanta. Entonces, yo lo vi como una oportunidad de diversificación. Yo creo que no se trata, cuando piensas en estas consideraciones, de cómo me voy, quemo los barcos y rompo los lazos con mi país. No, ¿cómo me diversifico? Estoy hablando de ampliar la mente, diversificar, encontrar oportunidades incluso para generar empleo en mi país. Correcto. Pues nosotros desde lo que hacemos generamos empleo en Colombia. Fortalecemos operaciones, generamos empleo directo e indirecto. ¿Cómo puedo yo promover el producto o servicio creado en Colombia dentro de una economía como la americana?
Entonces no se trata de migrar por migrar, no se trata de irse y de olvidarme de es de quedarme con Colombia y quedarme con Estados Unidos, con los dos, me quedo con A y con B. Me encanta. Yo uso la frase de convertirte en binacional. Convertirte, ampliar precisamente tus territorios. Jamás, yo no soy de la idea, yo no migré con la idea de me voy de México y voy ahora a vivir en los Estados Unidos. Yo le dije a mi gente, ¿saben qué? Espérenme aquí, no se desesperen. Voy a generar una empresa a los Estados Unidos y les voy a enviar trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo. La visión actual, moderna de la migración productiva, efectiva, eficaz, precisamente yo creo que radica en la idea precisamente de producir fuentes de trabajo, ¿sí? Fuentes de trabajo para nuestra gente que no necesariamente tiene que venir a los Estados Unidos para ganar con nosotros o para trabajar en una empresa binacional. Nosotros promovemos y propagamos y hacemos lo que son empleos en nuestro país sin necesidad de que las personas tengan que venir a los Estados Unidos. Total, y es que yo creo que han satanizado el tema el tema migratorio, y el tema migratorio no es genérico. Yo creo que cuando se habla de migrar a otro país, hay que pensar en desde dónde estás pensando en hacerlo. Creo que una cosa es la migración ilegal, de me paso por la frontera, me paso el charco nadando y llego acá, vea, aquí estoy. Ese es un tipo de migración que tiene todos los problemas del mundo hoy, por supuesto, pues todos lo sabemos. Hay otro tipo de migración, el que dice, bueno, yo llego con una visa y voy a pedir un asilo. En esos dos contextos, las personas no tienen un horizonte pronto de decir voy a volver a mi país. Porque el que viene y aplica un asilo, pues se va a demorar un poco de tiempo en que le digan sí o le digan no. Y eso puede ser 6, 8, 10, 12 años, yo no sé, pero puede ser muy largo. Entonces, claro, si tú vienes en esos dos contextos, de alguna manera, tu oportunidad de regresar a tu país o estar yendo a tu país está totalmente comprometida. Exacto. Pero es que hay muchos otros mecanismos. Por ejemplo, los mexicanos vienen con una visa TN y están totalmente legales para que vuelvan a su país cuando quieran. Vienen, tienen una oportunidad de trabajar, están trabajando para una compañía acá, pero pueden ir a su país y volver. La gente que viene con una visa E2, una E1 o en esas visas basadas en talento, en el conocimiento que tienes, que llegan o creando un pequeño negocio o llegan basados en lo que saben, en su saber hacer. En ambos contextos, sea negocio o un proyecto basado en tus conocimientos, estás haciendo una petición que cuando te la aprueban, tú puedes ir otra vez de visita a tu país, estar yendo, estar viniendo. Entonces, siempre el tema de migración, cuándo migrar, cómo migrar, hay que verlo de acuerdo a la perspectiva desde donde se está ejecutando. Exacto. Es ahí donde hay que tener cuidado, no es como un genérico, no, hay diferentes nichos con diferentes características cuando de migrar se trata. Cuando de migrar se trata. ¿Qué es lo que haces en Houston? Que manejas también el punto del migrante, de migrar y el punto de los negocios. Bueno, te hablo con todo el conocimiento de causa, porque a eso se dedica mi firma en Estados Unidos. Mi firma se llama Bixplan, es www.bixplan.com con X, y nos encuentran en todas las redes sociales. Y a lo que nos dedicamos es a apoyar a empresarios de todas las nacionalidades a poder concebir una estrategia que les permita migrar basados en negocios o basados en talento, o basado en lo que saben hacer. Por eso brilló la palabra estrategia ahorita que Total, lo dijiste. porque se trata de tener una estrategia apropiada, ¿sí ves? Sí. Por ejemplo, cuando yo migré, yo llegué acá en el 2006, en ese momento yo tenía 36 años, e hice mi primer viaje, estudié, conocí, hice algo de inglés, me asesoré de un abogado, me reuní, me contaron las opciones y me devolví a mi país y en esos 4 años monté la estrategia. Me demoré 4 años, pero quedó bien hecha. Sí. Y cuando llegué tenía rodeado un buen contador, tenía contactos, tenía el abogado corporativo, tenía abogado de inmigración, tenía un equipo que me rodeaba y que si tenía yo una duda me podían dar un consejo. Entonces hice algunos viajes exploratorios. En esos 4 años vine por lo menos unas 15 veces en esos 4 años, mejorando la estrategia. Y eso no me garantizó el éxito. Quiero confesarte que aún así el primer proyecto que monté fracasó. Sí. No funcionó. Pero lo reinventamos rápidamente. A los 6 meses lo reinventamos y se dio y se acomodó todo
y logramos la aprobación de mi visado para mí, para mi esposa y para mis hijos. Luego logramos la renovación del visado. Luego logramos la residencia permanente con ese mismo proyecto y luego conseguimos la ciudadanía americana. Entonces, lo que tú haces son planes de negocios. ¿Qué es un plan de negocios para la gente que nos está viendo fuera de los Estados Unidos? Un plan de negocios es un documento escrito en el que tú vuelves tangible lo abstracto. Una idea de negocio que tienes, la aterrizas en ese plan, en ese documento, y explicas cómo se visualiza ese proyecto en los siguientes 5 años. ¿En términos de qué? ¿Cuál es el cliente ideal que vas a buscar? ¿Cómo te le vas a presentar a ese cliente ideal? ¿Cuál es el producto o servicio que le vas a llevar? ¿A cómo lo vas a vender? ¿Con qué margen de utilidad? ¿Con qué gastos o costos proyectados? ¿Cuántas unidades de producto o servicio tengo que vender por mes, por semana, por día, por mes, por año? ¿Cómo va a crecer el negocio a través de los 5 años? ¿Cómo va a crecer el volumen de empleados que vas a generar desde el año 1 hasta el año 5? ¿Cuánto le pagas a cada uno? Esas utilidades proyectadas, ¿qué impuestos van a pagar al gobierno? ¿Qué impuestos a las ventas? ¿Qué impuestos a la utilidad? ¿Cómo se comportan esos salarios que vas a pagar y los impuestos que vas a pagar a las nóminas? Todo eso lo define un buen plan de negocios. Es el futuro imaginado de un proyecto que no ha empezado o que ya empezó. Y ese plan de negocios se usa como herramienta principal para explicarle al gobierno por qué al gobierno le conviene aprobarte tu visa. Me encanta. Esto quiere decir que alguien que está en tu país, en mi país o en cualquier otro lugar, quiere venir a los Estados Unidos, si hace escobas, si hace shampoo, si incluso es un veterinario, atiende animales o perros o gatos, o hace zapatos o cualquier otra cosa o servicio. Sí. Se contacta con una empresa, en este caso como la tuya, Bixplan, y le hacen, se le puede decir un perfil y un estudio de campo. Sí, se hace primero un levantamiento, se define el modelo de negocio, se le ayuda a pulir el modelo de negocio. A veces ellos tienen muchas ideas y no saben cuál tomar. A veces no tienen ninguna idea y entonces hay que ayudarles a pulir el modelo de negocio, a crearlo. Luego le decimos, ve con el abogado y explícale que este va a ser el modelo de negocio que vas a utilizar para que el abogado le ponga la bendición y diga, ok, sí, funciona para tal. Como ya conocemos qué quiere ver un cónsul en un proyecto de esos, ya cuando configuramos el modelo de negocio va pensado para que satisfaga las expectativas del cónsul. Ahora le decimos, ve y explícaselo a tu abogado, ya el abogado le da la realidad jurídica y le ratifica por cuál visado puede entrar. Y ahora se junta la realidad jurídica con la realidad de los negocios, se cuadra el proyecto, se configura y ahí se presenta ante el cónsul en la embajada. Pero me encuentro con la piedrita con la que nuestra gente se puede encontrar desde el país de origen. El dinero. Dinero. Ok, muchas veces la gente tiene la capacidad económica, nosotros no podemos suponer que no la tienen. La mayoría de estos visados se satisfacen con $100,000, $150,000. Algunos de ellos con mucho menos. Hemos tenido muchos casos con $30,000, $40,000 aprobados. Pero más allá del tema del dinero disponible en efectivo, hay que tener en cuenta que muchos de nuestros clientes hacen esto de la siguiente manera. Toman un crédito bancario en su país de origen, usan ese dinero. 2, utilizan dinero que recogió la familia y lo recibieron como donación para utilizarlo en el negocio en Estados Unidos. Muy bien. 3, traen materias primas o producto terminado de su país como un aporte en especie a la compañía americana, capitalizando la empresa con inventarios. Esos inventarios pueden ser materias primas, producto terminado, herramientas nuevas, equipos de primera, máquinas de segunda mano. Todo eso se puede utilizar como un aporte que estás haciendo a tu pequeña empresa en territorio americano para aplicar a la visa. No tiene que ser siempre dinero. ¿Cuántos empresarios tienen en su país inventarios que no han podido vender en su país? Los traen acá y los mueven acá. Tienes toda la razón. Así lo hice yo. Tenemos un cliente mexicano que trajo una máquina de impresión de segunda mano y con eso lo hizo. Un plotter de impresión de segunda mano. No puso capital, puso un plotter. Sí. Mostró la justificación del valor, consiguió facturas equivalentes de lo que valía esa maquinaria hoy, aunque tenía 3, 4, 5 años de operación ya la máquina en México. Con eso, y hoy está feliz acá. Ya lleva como 8 o 10 años con la visa.
Es correcto. Yo también me traje mis artículos, me traje mi materia prima, me traje dos, tres herramientas y con eso empecé. Incluso cuando venía yo para acá, me dice el agente de migración, ¿para qué llevas piedras al cerro? Y yo, yo así como que, ¿cómo le dices piedras a mis cosas hermosas? Y bueno, así fue como empecé. Definitivamente sé que, y digo esto para confirmar que lo que estás diciendo es totalmente funcional, porque nuestras personas pueden encontrar muchos factores que nos generan miedo, inseguridad, incertidumbre. Pero el hecho de que estemos el día de hoy aquí frente a ti es precisamente para darte el ánimo y decirte si se puede. Matías, de verdad que estoy disfrutando muchísimo esta entrevista. Háblame ahora de tu libro. Háblame de tu libro y quiero que me hables también del próximo evento que tienes del PodCamp. Perfecto. Bueno, hace mucho tiempo yo quería escribir un libro. Era como una iniciativa. Había tenido la oportunidad de escribir muchos artículos para revistas y periódicos de acá locales, cuando aún habían todos estos periódicos en circulación. Tenía unos 50 artículos escritos. Entonces un día dije, bueno, yo voy a juntar todos esos artículos que están apuntando a emprendimiento, creación de negocios en Estados Unidos, cultura de negocios en Estados Unidos, cómo entender las visas de inversión, cómo contratar un contador, cómo seleccionar una franquicia. Wow. Todos estos artículos los había tenido y dije un día, bueno, voy a empezar a concebir que todo esto se junta y se haga un libro. Efectivamente conseguí una persona periodista de aquí de Houston que se llama Lizeth Díaz, que es muy buena en el tema de orientación en marca personal y como es periodista entiende el tema de escribir. Y con ella empezamos a sentar las bases de lo que podía ser el enfoque del libro. Elegí el nombre Enfoque de Águila, ese nombre lo creé yo, me encantó. No, te define súper bien. Y lo que quería era como, imagínate cómo son las águilas. O sea, a mí me encanta poder explicar administración y principios administrativos desde la lógica de una fábula, porque son más digeribles. A veces el lenguaje de los negocios, el lenguaje de la gerencia de negocios es un poco acartonado. ¿Cómo suavizarlo? ¿Cómo hacerlo más digerible? Entonces dije, bueno, expliquémoslo desde la lógica de un animal, inspirémoslo en un animal. Y eso salió de un libro que leí cuando tenía unos 20 años que se llama Gung Ho, que es gerencia de negocios inspirada en las aves migratorias, las ardillas y las hormigas. Y el castor. Entonces, y yo dije, yo algún día cuando escriba mi libro lo voy a inspirar en un animal, y hice todos mis análisis, llegué al águila. ¿Y el águila por qué? Porque el águila tiene visión, una visión muy profunda, y es un ave longeva, dura muchos años. Para ser un ave llega a durar 25, 30 años en la naturaleza. Y controla y domina su territorio y selecciona una presa y va por ella. Y no consume cualquier presa tampoco. ¿Cómo debería ser un empresario? No le vende a todo el mundo, le vende a un tipo de cliente objetivo ideal. Selecciona a quién le vende. Un empresario es estratégico. Si hace empanadas colombianas, va por un mercado principalmente colombiano, aunque la puede consumir cualquier persona. Le hace publicidad a ese tipo de nicho de mercado. Las águilas son eso, dominan su territorio, aprovechan los vientos a favor, van con el viento. Si hay tormenta, vuelan por encima de la tormenta. Wow. Todo esto da una serie de pensamiento estratégico para poder hablar de administración y de gerencia de negocios. Así que consolidé toda esa información en 12 capítulos. Traté de hacerlo muy pedagógico. Mi primer carrera, yo soy administrador de empresas, pero mi primer carrera es profesor. Antes de ser administrador de empresas, estudié docencia. Entonces, quería que fuera muy pedagógico, que el libro no fuera lleno solo de texto. Entonces, el libro tiene 26 infografías que hablan de administración y gerencia de negocios desde una imagen. Y luego cada capítulo arranca con un enfoque del capítulo, pero termina con una metáfora sobre las águilas. Y luego te entrega los conceptos más concisos de ese capítulo en los aprendizajes del capítulo. Okay. Y luego te entrega un checklist que te dice, ahora hazlo tú mismo, reflexiona para tu negocio en estos elementos. Oh, wow. ¿Cuándo? Ponle tarea, ¿quién lo va a hacer? ¿En qué nivel lo tienes? Me encantaron unas infografías que esas las hizo en la diseñadora de nuestra oficina de Vixplan. Nos hizo unos diseños para arrancar cada capítulo del águila alusiva al capítulo. Entonces, el libro es muy interesante, es pedagógico, es interactivo, pero sobre todo está pensado para las personas que quieren entender cómo funciona la cultura de negocios americana, cómo entender a Estados Unidos como oportunidad, cómo entender la magnitud de la infraestructura que tiene Estados Unidos para que tú puedas desarrollar tus negocios, cómo entender
al cliente ideal, cómo llegarle al cliente ideal, cómo entender el networking como estrategia para conquistar el Todo mercado el con tu producto o manual de tu servicio. experiencia Todo cuando está viniste. concentrado en ese libro, en los Me 12 encanta. capítulos. ¿Dónde lo podemos conseguir? Se consigue en Amazon, se llama Enfoque de Águila. Se lo recomiendo muchísimo. A quienes lo lean, por favor, déjennos un review en Amazon, que eso es supremamente importante para nosotros. Vale $29, lo despachan a México, a Sudamérica, Centroamérica sin problema. Lo han despachado, se ha vendido muy bien el libro en Amazon. Y sinceramente yo veo ese libro que me encanta, que es mi esencia, que es mi pasión, que refleja mucho de lo que yo soy. Lo veo como mi legado, Claudia. Yo lo veo como... Y yo invito a toda persona que tenga un saber hacer y que pueda empezar a hacer un ejercicio de escribir su libro, no lo piense, hágalo. Es decir, hacer un libro, dice mi esposa, es como un legado, es como un acto de bondad que tú le haces a la comunidad, porque estás permitiendo que la gente se vea reflejada en tus fortalezas y que se vea reflejada en los errores que hayas cometido. Así que le recomiendo mucho el libro, Enfoque de Águila, lo consiguen en Amazon. Y para hablarte del bootcamp, este sábado vamos a tener un bootcamp maravilloso que lo vamos a estar haciendo también en marzo, en la primera semana de marzo. Y el bootcamp habla de cómo pasar mentalmente de ser operador de empresa a empresario real. O sea, este bootcamp son 7 horas de reflexión en la que trabajas con introspección en tu proyecto actual y empiezas a definir cómo te visualizas en el futuro, cómo ver los negocios a muy largo plazo y cómo hacer que tus negocios sean la manera de dejar un legado, no solamente un legado económico para tu retiro, un legado para tu familia desde el punto de vista económico, sino un legado para la comunidad, un impacto a la comunidad. O sea, ¿cómo puedes visualizar tus negocios desde diversas ópticas para que hagas que tú no seas un simple esclavo de tu negocio, apagando incendios, trabajando 50, 60 horas a la semana, estresado y te da miedo crecer porque dices que si crezco voy a crecer en trabajo? Este bootcamp te ayuda a hacer la reflexión de cómo pasar de manera estratégica de ser un operador apagador de incendios en tu negocio a un gerente de negocio estratégico, creando un modelo de negocio que trabaja para ti. Me encanta. Y que puede llegar a trabajar si tú estás de vacaciones, si tú tienes 8 días de una gripa, que tu negocio no sufra, que en el negocio tú seas importante, pero no indispensable. Básico para el crecimiento, básico para la evolución de ser un autoempleado a un empresario, porque a eso vinimos a los Estados Unidos, Matías, a desaprender para crecer. Y este bootcamp definitivamente estoy convencida que es la oportunidad no solo para poderte conocer personalmente, sino para poder absorber toda esa experiencia, ese cúmulo de conocimiento y experiencia que tú has podido poner en práctica, ¿verdad? Todo aquello que tus padres, que tu experiencia, tu venida a los Estados Unidos te ha producido a ti ser ahora uno de los referentes en el mundo de los negocios más importantes aquí en Houston, Texas. Te quiero dar las gracias, Matías, de verdad, por estar con nosotros el día de hoy, compartir contigo no solo tu experiencia, sino darle a nuestra gente la oportunidad por medio de tu empresa, por medio de tu libro y ahora por medio de bootcamp, la oportunidad de poder obtener, ¿verdad? De poder empaparnos de lo mucho que tú puedes aportar con nosotros. Muchísimas gracias, mi querida familia. ¿Qué les ha parecido el programa del día de hoy? Yo se los dije, no se lo podían perder. Sigan a Matías Ríos en sus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Speaker Matías Ríos en Instagram. Por favor, síganos ahí. Publicamos todo lo que hacemos, cada evento que tenemos y estamos publicando permanentemente píldoras administrativas, tips de gerencia estratégica, recomendaciones basadas en el error, recomendaciones basadas en el acierto. Es toda una invitación a poder hacer negocios estratégicos. Así que en Speaker Matías Ríos en Instagram, ahí nos encuentran. Matías Ríos, para cerrar esto, déjenme decirles que empezó desde pequeño vendiendo empanadas. Empanadas. Y por ahí me contaron también que vendía ajos. Ajá, vendía ajos en bolsitas. Ajos en bolsitas. Entonces su mamá le dejó una herencia aquí, entre muchas otras cosas. Le dijo, solamente los cobardes
no triunfan. Entonces aquí no vemos cobardes. Tú y yo tenemos el coraje suficiente para poder sacar esto adelante, este proyecto que se llama Migrar con Éxito. Soy Claudia Rich con Doble Poder. Nos vemos en el próximo capítulo. Claudia Rich con Doble Poder, el mejor podcast para migrar con éxito. Educación, entrevista, información e historias reales de vidas construidas entre dos países, con la orientación de expertos para tomar decisiones estratégicas, claves e inteligentes para migrar, para ser binacional o convertirte en un empresario internacional, sin perder la estabilidad ni la esperanza. Prepárate para tener el poder.